Es una cantidad por un monto equivalente a 2 meses como depósito en garantía, mismo que serán aplicados contra las rentas del mes, dos últimos, 23 y 24. Yo pregunto, ¿estarías esperanzado de recuperar esa cantidad de numerario? La respuesta sería desde luego que no. Es más, ya pagaste, bueno, quien pagó, ya pagó la renta del mes 23 y 24 y técnicamente hablando ya se consideró un ingreso porque ya se correspondió su devengado, motivo por el cual hay que emitir un CFDI y hay que calcular el IVA correspondiente en su caso, salvo casa habitación que hemos dicho, pues no lleva IVA, ¿no? Bueno, pues evidentemente habrá que analizar a detalle, primero el clausulado del contrato, segundo la expectativa que se tuviera, a lo mejor no es clara el contrato, si no es claro pues hay que modificarlo y hablar con los abogados para que nos ayuden a dejar una determinación mucho más fácil de interpretar, en donde sepamos tajantemente si es que es o no, en su caso, un crédito como tal para efectos de nuestro ajuste anual por inflación. Por su parte, los seguros, fíjate qué curioso, son seguros y rentas pagados por anticipado, que aquí es distinto, ya no es el depósito en garantía. Oye, fíjate que me cayó una fuerte cantidad de dinero, prefiero pagarte rentas por anticipado. Yo tengo un contrato de arrendamiento de 24 meses, prefiero ahorita pagarte ya todo el 2020 porque no sabemos cómo va a estar la situación. Hombre, pues esa cantidad como tal, la pregunta sería, ¿cómo es que se registra? Toda vez que, obviamente, si yo estoy pagándola, pues no es un gasto todavía, porque probablemente no sea devengado. Entonces, habrá que analizar el cruce que se tuviera que dar. Si ya fue ingreso para mi contraparte y ya fueron rentas pagadas por anticipado, desde un punto de vista financiero, se queda reflejado en los activos. Desde un punto de vista fiscal, es una deducción autorizada, máxime si es una persona física. Es más, sin importar si es física o moral, de todas maneras ya procedería como una deducción para efectos de ese ejercicio. Y el IVA correspondiente, desde luego, toda vez que ya hubo flujo de efectivo. Pero que para efectos financieros se quedó reflejado en las normas de información precisamente como una cuenta crédito de activos. Motivo por el cual ahora nos tendríamos que preguntar, oye, ¿y dentro de estos activos será factible reconocerlo precisamente como parte de los créditos? Y la respuesta sería, ¿será que eso es una cantidad que yo pudiera recuperar en numerario? ¿O será que más bien es, pues ya nada más espérate que se vaya devengando como tal cada uno de los meses? Yo no esperaría recuperar ese dinero. Por eso la solté, porque me quería deshacer del dinero, motivo por el cual no debiera ser clasificado como una cuenta por recuperar en numerario, léase, no debiera de ser un crédito. Estoy perdiendo deducción como tal vía el ajuste anual por inflación. Pero claro, porque ya gané la deducción toda vez que ya estoy pagando una renta que inclusive ya se devengó como tal y que obviamente tengo derecho a una deducción y a exigirle de mi parte a la contraparte que me expida su CFDI y a que la obligación de toda vez que ya cobró de que me entregue el CFDI con el IVA desglosado correspondiente. Si yo pago un seguro, me dicen, oye, debes de pagar la prima anual o de 24 meses, hoy, en este momento, págala toda. El seguro en realidad no se ha devengado, porque es una póliza que me abarca 12 meses, 24 meses. Se irá amortizando de conformidad con las normas de información financiera, mes con mes o de acuerdo al contrato de seguro. Pero la pregunta sería, bueno, pero esa cuenta que tengo dentro de mis activos, ¿forma parte de los créditos? La respuesta entonces ¿es una cuenta que tú tuvieses pendiente por recuperar en numerario? Si la respuesta es desde luego que no, yo no espero que nadie me pague nada. Al contrario, que ya pague mi seguro. Ok, totalmente de acuerdo. Siendo así, no formaría parte de tus créditos. Pero espérame, ¿qué pasa si cancelo esa póliza? Oye, fíjate que, no sé, aseguré toda la flotilla de mis autos. Pero ¿qué crees? Lamentablemente se me ocurre. Tuvimos que vender toda la flotilla de autos. Son 10 autos que ya los tuve que vender porque pues, ya vimos que no existe ya el tema ni la empresa. Y producto de la venta, le adviertes a la compañía de seguros. ¿Me ayudas? Acabo de vender las unidades, ya no voy a requerir el seguro. Y te hace un cálculo la aseguradora. Y te dice, oye, de tantos meses que han pasado y que ya se te cubre el seguro como tal, pues obviamente ya se devengó y eso no te lo puedo devolver. Pero otra parte que no se ha devengado, con gusto te la devuelvo. En el momento en el cual me dicen por escrito, con gusto te la devuelvo, en ese momento sí es una cuenta por cobrar en numerario. Yo espero recibir una cantidad en pesos y centavos, motivo por el cual se traduce a partir de ese momento en un crédito para efectos de mi ajuste anual por inflación. El anticipo a proveedores, tú recuerdas que si tú también teniendo tu proveedor
le anticipas el pago como tal. Estos anticipos de pagos a proveedores, sean nacionales, extranjeros y de mercancía y demás, pues de todas maneras, pues evidentemente es una cantidad que yo me debiera de preguntar. Oye, cuando tú le acabas de pagar por anticipado a tu proveedor, ojo, y que para efectos de las NIFs, ¿tú te acuerdas? Se registra como parte de tus inventarios. ¿Pretenderías tener el derecho a recuperar una cantidad de numerario? Desde luego que no. Lo que pretendes recibir es mercancía. Por eso es que las NIFs las tipifica y clasifica como parte de tus inventarios. Motivo por el cual, si no pretendes recibir una cantidad de numerario, es razón suficiente para advertir que esta no formaría parte de los créditos. Dejo aparte todavía lo que es el arrendamiento financiero, pero viene más a detalle unas cuantas láminas más adelante también. Hasta aquí prácticamente concluiríamos precisamente nuestro tema de los créditos. Haciendo un breve repaso, ya las láminas que conocemos como tal de el cálculo en la práctica de todos los días, bueno, pues podríamos vertir este ejemplo. Esperemos que no tengan un examen de la vista, que sea más fácil allá en su material, porque más o menos ya la tenemos dominada esta lámina en muchos años después de haber precisamente ello configurado cédulas de trabajo como tal, en donde tenemos nuestros 12 meses pensando en un ejercicio regular, cada uno de los conceptos de bancos, de inversiones, de clientes, de cuentas y documentos por cobrar, de empresas filiales del grupo o acciones en empresas filiales, los intereses por cobrar, los funcionarios y empleados, las inversiones en asociaciones permanentes o en acciones permanentes, quise decir, los impuestos pagados por anticipado, todo lo que hemos vertido en la lámina anterior. Pero lo que es rescatable, por ejemplo, observa, bancos, empezamos con un problema, bien decíamos desde el principio, pero ¿qué saldo? Dice que son los saldos a final de mes. ¿Cuál? El bancario, el de la banca por internet, el del estado de cuenta, el proyectado, el de que tiene tesorería, ¿cuál? Y la respuesta, como no la hay, pues el problema cualquiera podríamos decir, pues ¿cómo que cuál saldo? Pues el correcto. ¿Y cuál es el correcto? Pues el real. ¿Y cuál es el real? Muchas veces, si tú eres auditor y me acompañas en este momento, te estarás preguntando, claro, típico, me entregan la balanza y lo primero que te encuentras después de caja es bancos y en rojo. No, ¿cómo? Bancos no puede estar en rojo. Sí, lo que pasa es que soltamos unos cheques que no hemos, más bien, giramos unos cheques, pero que no hemos entregado. Los tenemos en el cajón en resguardo, porque no hemos recibido instrucciones de ya entregárselo como tal a los proveedores, o a la nómina, o al acreedor diverso, a quien se le deba. Y entonces, como tal, pues dependiendo de ello, en este proceso de depuración, cuando llega un buen auditor externo, o al menos es lo que nos dicen las normas de auditoría, nos indica que tienes que dejar en la cuenta de bancos el saldo real. Si son cheques que porque dizque le ibas a pagar a fulanito o a un banco o a un proveedor o a quien sea y sigue ese cheque en tu cajón, cuando mandas la notificación de saldos, la confirmación de saldos con tus deudores, con tus acreedores, obviamente te van a contestar como tal de que ese cheque no lo han recibido, motivo por el cual la contraparte le hace ese a quien le voy a pagar o le estoy pagando con este cheque que tengo en el cajón, te va a confirmar de que todavía mi empresa tiene adeudos en favor de ellos. Motivo por el cual el saldo que debiéramos de considerar es el real. Es decir, hacer dentro de mi conciliación contable fiscal, distinguiendo que esos cheques en los cuales no han sido cobrados, pero como tal, no han sido cobrados, pero del verbo, no se han entregado físicamente a aquel al quien yo le debo, pues evidentemente empiezan los ajustes de auditoría. Pongo de ejemplo, para obviar la importancia de este tema. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, a quien le adeudo es una persona moral? Es un proveedor. Mi proveedor está cruzado, porque a su vez en mi contabilidad está cruzado como una deuda, es un pasivo a proveedores. Y tengo el saldo bancario como tal, tengo el dinero, le debo a mi proveedor. Cuando le dicen en tesorería, prepárate el cheque por favor, porque en un futuro le vamos a pagar al proveedor. Haces el cheque y inmediatamente, o el mismo sistema, te elabora la póliza contable. El abono a bancos ya me lo sé. Y el cargo también, es a proveedores.
motivo por el cual cualquiera diría, pero pues es lo mismo. Cancelas créditos porque el banco ya no tiene saldo y cancelas deudas porque tu proveedor ya no tiene saldo. Para efectos del ajuste, ¿qué más da? Tienes toda la razón, pero no es lo correcto. Oye, te la cambio. Y si te platicara que a quien se le va a pagar este cheque no es un proveedor, es, déjame pensar, doña Chonita, que te acuerdas en su momento, es una persona física que nos depositó porque nos estábamos ahorcando en flujos de efectivo por este problema del bicho. Y nos dijo, no te preocupen, yo les presto un dinero. En aquel momento lo registramos con un cargo a créditos, le hace a deudores, perdón, es al revés, es cuando yo le presto a una persona. Y entonces, en mi ejemplo, déjame cambiarlo, yo le presto a una persona y en ese momento estoy girando el cheque como tal y tengo un abono a bancos y estoy cargando a deudores diversos, le estoy prestando a doña Chonita. Y en ese momento como tal, la pregunta sería, ¿esa cuenta de créditos, bancos sí juega? Pero ya cuando saco el dinero de bancos y cargo a deudores diversos, la pregunta es, ¿deudores diversos forma parte de mis créditos? Si no es actividad empresarial, decíamos, si es persona física en menos de 30 días, no tiene por qué. Entonces estoy perdiendo créditos como tal, saldos finales en mis cuentas de créditos para efectos de ajuste por inflación y luego entonces a final de cuentas estoy perdiendo deducciones. Hasta ahí vamos bien. Que por reciprocidad, ¿te acuerdas? Decíamos, no, pues doña Chonita no calcula el ajuste por inflación y ahí quedó. Pero el problema es, oye, pero ya le vamos a pagar a doña Chonita. Del verbo ya le vamos, pero acabamos de girar el cheque. No, lo hicimos, pero no se lo entregamos. Contabilidad, como ya se elaboró, ya tiene precisamente ahora la recuperación del dinero. Bueno, pues entonces como tal, yo tengo que analizar si en su caso el cheque que estoy girando es para matar algo que le adeudo a alguien o que tiene una repercusión de por simetría. Si, por ejemplo, a quien le estoy pagando es nómina, es un anticipo de nómina, cargo a funcionarios y empleados con abono a bancos, pero no he entregado el dinero todavía, no he entregado el cheque, entonces hay una ruptura de esa simetría y podría estar calculando mal mi ajuste anual por inflación. Si en su caso, como tal, regresando al ejemplo de doña Chonita, cuando en su caso, evidentemente yo le presté, cargué a deudores, cargué a bancos con abono a deudores, al revés, ella me prestó, y ahora ya estoy matando el efecto, quiero abonar a bancos, ya hice el cheque, pero lo tengo guardado, el abono a bancos me está restando saldo de créditos, que me ayuda para las deudas. Y doña Chonita, que nunca me jugó, pues evidentemente sigue sin jugarme porque sigue viva la partida o la maté, la descargué y cualquiera diría, te volviste a pegar tú solito un tiro para efectos fiscales. Ahora, lejos de no jugar esa cuenta, al momento de girar el cheque y no entregarlo, le estás disminuyendo tu saldo en bancos. Le volviste a pegar a tus deducciones vía el ajuste anual por inflación al restar dentro de tus créditos el saldo bancario. Entonces, es bien importante identificar si bien, primero, vale la pena por montos, por número de operaciones, depurar mis cuentas bancarias, es decir, los saldos en bancos que para efectos contables me representan 5,000 pesos en los primeros meses, pero probablemente ya después en junio, pues esos 6,000, muchos me dirían, bueno, entonces eso yo lo voy a revisar cuando bancos estén en rojo. ¿Quién sabe? Porque probablemente en el mes de junio esos 6,589 también están mal. Debieran de ser 65,000 pesos, no 6,500. Es decir, también tiene oculto los efectos tus saldos bancarios de lo que hemos vertido. Si son cheques que ya giré, que están restados, pero que en realidad el saldo correcto bancario debiera ser de 65,890 pesos y no de 6,000 pesitos nada más. Quiero decir entonces, no vayas a creer que solamente debes de cuidar saldos en rojo. Es que tenemos que tener entonces, en conclusión, una contabilidad perfectamente depurada de todas las cuentas de activos y de pasivos para saber si efectivamente mi ajuste anual por inflación se está elaborando de manera correcta. Otro efecto repercusión que pudiéramos aprovechar en este ejemplo. Si me permiten, analicen por favor su material. Observen ustedes, por ejemplo, inversiones en Bancomer, BBV ahora, ¿no?
Los primeros meses no tenía saldos. Oye, ¿qué hacemos en ese caso? Una vez que tengo los saldos finales de cada mes, la pregunta entonces sería, ¿qué debo de, una vez sumados los saldos de finales de cada mes, los divido entre 12 o los divido entre el número de meses que en realidad tuvo saldo la partida? ¿Cómo me encantaría escuchar sus opiniones, comentarios? Porque podríamos llegar a la conclusión, si yo les dijera, por favor levanten la mano los que creen una cosa u otra, yo les diría que en la práctica, pues estaría convencido de que seguramente la mitad diría que sí se tiene que ser entre 12 y la otra mitad me debiera decir que no, que se divide entre el número de meses que de verdad tuvo saldo promedio. La respuesta es que siendo una cuestión técnica fiscal, en donde me advierte que son de aplicación estricta conforme al quinto de código, nunca me habla de disposiciones ni del 45, ni del 46, ni del 44, ni ninguno en materia de este cálculo, es más, ni resolución miscelánea de qué hacer en este caso. La regla general aplica. Una vez obtenido la sumatoria de los saldos de cada uno de los meses divididos entre el número de meses del ejercicio. Y decíamos, habrá ejercicios regulares y ejercicios irregulares. Ejercicios regulares de 12 meses, ejercicios irregulares cuando estás en liquidación de la empresa o cuando estás propiamente en un ejercicio en donde te acabas de constituir. Si no es el caso, debiera de ser siempre entre 12. Oye, pero no me está manifestando el promedio. Recuerda que el factor de ajuste anual, léase anual, es para ver el efecto de todo el año. Motivo por el cual sería muy injusto que tú dividieras nada más entre los 5 o 6 meses que tuviste saldo en esas cuentas como tal. Vayamos aprovechando esta lámina. Otro ejemplo, obviamente pues los que no aplican los dejo simplemente en blanco o ni los juego para efectos de esta mi determinación del ajuste anual por inflación. Pues creo que es de lo rescatable. Lo mismo sucede con las inversiones en su caso, las inversiones de HSBC, pues cuando tienen nada más saldos por los meses de mayo a agosto. ¿Qué se me ocurre también pensar? No sé, si alguien tuviera alguna duda, inquietud, con mucho gusto les ampliamos esa duda, inquietud como tal. De ahí en fuera, conclusión podríamos decir, la aritmética es muy fácil, el obtener créditos como tal puede ser problemático para algunos casos muy en particular, léase anticipos, proveedores, depósitos en garantía o algo donde siempre, en conclusión, nos tendríamos que estar preguntando, ¿es un derecho que yo tengo por recuperar en numerario? Número 1. Y número 2, no está limitado o no está como tal en disposición en cuerpo de ley donde los considerándose no son créditos. Adelante, entonces sí, veremos la respuesta correcta. Hasta aquí prácticamente concluiríamos el tema de los créditos. Vámonos por favor un poquito más rápido, pues es un tema mucho más corto. Los pasivos, las deudas. Toda vez que las deudas como tal, le generan al contribuyente un ingreso acumulable, pues obviamente la autoridad dice, aquí sí, pues mientras más allá, mucho mejor. Siguiendo esa filosofía, es como vamos a encontrar mucho más certeza, sin miedo a equivocarnos y en decir, pues claro, obviamente casi todos los pasivos forman parte de las deudas. Desde el principio, al igual que los créditos, tenemos que empatarlo con que es una cantidad ahora con la obligación de pagar en numerario, con un pendiente de cumplimiento, pero siempre en numerario, motivo por el cual todavía hace reiteración. Mira, por ejemplo, entre otras, los que son pasivos derivados de contratos de arrendamiento financiero. Claro, todo lo que yo como arrendatario del arrendamiento financiero obtengo como tal ahora la obligación de pagar dicho crédito, pues evidentemente nos dice que sí forma parte de las operaciones financieras derivadas, así como los créditos, los deudas también, las aportaciones para futuros aumentos de capital, toda vez que no es un préstamo lo que estamos recibiendo en la empresa, sino un dinero en capital que no ha sido capitalizado, entonces se empata. E incluso hubo en su momento un criterio por parte de la autoridad hacendaria donde nos dejaba claramente en el sentido de decir, mientras no existe el acta correspondiente, no se podría considerar que forma precisamente parte de las deudas. O al revés, si en el momento en el cual ya es una cantidad que se va a capitalizar o existe ya el compromiso, obligación de su capitalización, entonces como tal ya no se debe de considerar un pasivo, se debe de considerar un
capital, una aportación de capital, futuros aumentos de capital. Entonces la respuesta la podría obtener más en el acta en la cual de accionistas se aprueba por unanimidad de votos o por mayoría la aportación para futuros aumentos de capital. Si es un bueno, pues por lo pronto ya apórtale y no se pretende capitalizar, es un pasivo para efectos financieros y fiscales. Si lo que de verdad se pretende en un mediano o largo plazo es que esto forme parte ya del capital, luego entonces no es un préstamo, toda vez que ya forma parte del capital, aunque no se le denomine suscripción de acciones y que le dé cabida a precisamente títulos accionarios que ya le den soporte a ese capital como tal. Entonces aquí la respuesta la vamos a encontrar más, dicho entonces, concluyendo, en las actas correspondientes. Otro renglón más, las contribuciones, los adeudos que se tienen precisamente de estos a gobierno, al pasivo, desde el último día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban de pagarse. Es decir, yo tengo que ser muy cauteloso en cada uno de mis impuestos por pagar, desde cuándo le doy cabida. No por el hecho de no presentar una declaración, es que no tengo dinero, entonces pues no he registrado el pasivo y luego entonces no lo he pagado. No, es que el pasivo surte efectos, claramente dice entonces así, cuerpo de ley, desde el momento precisamente al que le corresponda el pago y hasta el momento en que de verdad se esté pagando. Luego entonces, motivo por el cual, pues con la pena, si en su caso tú no reconociste un crédito fiscal, un adeudo de impuestos, llega a la autoridad, no lo hace, ¿verdad? Porque ya es demasiado y qué flojera estar ahora moviendo el ajuste anual por inflación, pero técnicamente, derivado de una revisión, una auditoría por parte de la autoridad hacendaria, te determinan un crédito, te deberían de estar moviendo también el importe para efectos del ajuste anual por inflación desde el mes aquel, en la anual que debiste haber pagado o el pago provisional que no hiciste correctamente, lo que te estén revisando o el IVA que terminamos mal, lo que sea, y hasta el momento en el cual se esté pagando, toda vez que de ahí se genera un ingreso acumulable vía el ajuste anual por inflación. Como tal, dentro de las reglas ya más en particular, nos advierte el propio 46. Bueno, ¿y qué sucede con las provisiones contables? Nos advierte, también forma parte del ajuste anual por inflación en calidad de deudas, los pasivos y las reservas de activo, pasivo, capital que sean o haya sido deducibles, que vayan siempre amarradas con una deducción como tal. Ya aprovechaste la deducción y luego entonces, como tal, como todavía lo adeudas, formaría parte de una generación de un ingreso acumulable. Y todavía reitera, se considera que estas reservas, sea que se crean o se incrementan de manera mensual y en proporción que representen los ingresos del mes del total de los ingresos en el ejercicio. Para efectos de la proporción como tal. Luego entonces, claro que forma parte de tu ajuste anual por inflación en calidad de deudas. Vayámonos ahora entonces, las limitantes. ¿Qué partidas de plano de mis pasivos no se consideran deudas? Entonces nos dice, en ningún caso se considerarán deudas como tal para efectos del ajuste anual por inflación aquellas que son creadas, originadas por partidas no deducibles. Hombre, si ya tuve el perjuicio de que un cargo a ese gasto, ese activo como tal, no es una deducción autorizada, ya me pegaste por ello, por no permitirme la deducibilidad. Y aparte quieres sancionarme con un ingreso acumulable derivado de las deudas, sería como un doble gravamen. Por ello es que reitera diciendo, mira, no te preocupes, todo eso que tú no puedes deducir y que lo adeudas, para no golpearte dos veces, no forma parte de tus deudas en el ajuste anual por inflación. Por ejemplo, el ISR propio retenido a terceros. No importa, si no me lo has pagado, lo debes, pero ya no te va a causar ingreso vía ajuste. La fracción octava, las provisiones de gastos y reservas, a excepción de los aguinaldos. Como los aguinaldos, pues obviamente, si es una deducción autorizada, pues estos sí formarían parte como tal. Pero cualquier otra provisión, no sé, oye, vamos a crear otra provisión, no nos vuelve a suceder lo de la pandemia del coronavirus. Podemos estar creando una provisión para futuros virus. Pues vas a cargar a gastos todos los meses con abono a provisión para futuros virus. Y en ese momento estás castigando resultados del ejercicio, reconociendo un pasivo como tal dentro del balance
y te dice, oye, ese pasivo dentro de tu balance no debiera de formar parte de tu ajuste anual por inflación, deudas que se incrementan tus ingresos acumulables. La reserva para indemnización al personal, todos estos derivados de los movimientos propios de las NIPS, en donde me reconocen pasivos a largo plazo por liquidaciones, en su caso finiquitos y por qué no, también jubilaciones, pensiones de mis trabajadores, nos dice, mira, esa como tal, pues evidentemente es un derecho que tiene el trabajador y que sí lo adeudas, que sí es un pasivo y obligación a pagar en numerario tarde o temprano. Pero como no sabemos bien ni a quién le corresponde, ni en qué momento, ni mucho menos, dice la autoridad, va, ese sí te lo regalo y no va a formar parte de tus deudas. Al igual que el monto de las deudas que excedan el límite de a que se refiere el primer párrafo de la fracción 27, es decir, operaciones financieras derivadas. Estas te dice, no, aunque lleve una doble provisión, no vas a generar ingreso acumulable a través de tu ajuste anual por inflación. Continuando así también con la lista de los que no se consideran deudas, nos advierte también el artículo 46, que evidentemente el monto de las deudas, las cuales deriven de intereses no deducibles, de conformidad, ahora ya como reforma de este año en curso, el 2020, en el sentido de la limitante para lo que es los excedentes de hasta 20 millones de pesos o más, cuando se aplica la famosa utilidad ajustada. Tú recordarás esta reforma para grandes empresas que están deduciendo más de 20 millones de pesos, nos dice, bueno, como tal entonces, pues ya no te voy a pegar dos veces, ni modo, ya te voy a limitar la deducción de cuando excedan tus intereses a más de 20 millones con respecto a tu utilidad ajustada. Pero, continúa diciendo, sin embargo, si en un momento determinado eso que estás limitando en tu deducción en este año, pero que continúas cada ejercicio determinando tu utilidad ajustada, podría ser factible que simplemente lo que hiciste fue diferir la deducción de los excedentes de hasta 20 millones de pesos. Motivo por el cual también lo tomé en consideración en su reforma y nos advierte que para efectos del ajuste anual por inflación, en el tema de las deudas, cuando el monto de los intereses no deducibles ya sea deducible como tal en un ejercicio posterior, entonces de conformidad ya con los limitantes y sus postergaciones de la deducción, el monto de esta deuda para efectos del ajuste anual, de la cual derivan estos intereses, sí se van a considerar para efectos del 44 ajuste anual por inflación. Entonces hay que ser muy cautelosos para las empresas grandes, que alguien que nos siga como tal, evidentemente sí, te puede golpear la deducción, pero no lo eches en saco roto. En su caso simplemente puede ser un diferimiento con base a tus utilidades ajustadas y obviamente pues no te va a pegar dos veces. Si no lo hiciste deducible esos intereses, ese pasivo no forma parte de tus deudas para efectos del ajuste. Pero si transcurrió el tiempo, ya lo puedes deducir, simplemente lograste el diferimiento, pero ya lo puedes deducir, en ese momento sí formará parte ya como tal de tus deudas en materia del ajuste anual por inflación. Vámonos ahora también a identificar el momento en el cual yo debo de identificar que ya tengo una deuda. Si tú observas en el caso de los créditos, nunca advertimos acerca de en qué momento tengo el derecho. Allá, mientras más pronto mejor, me genera una deducción. Y aquí dice la autoridad, oye, como que más bien más de uno se puede hacer como que de la vista gorda y crea nada más un pasivo por el mes de diciembre para dejar saldos finales de auditoría correctos. Te dice, no, mejor vámonos a detalle. ¿En qué momento debo de considerar la deuda? Nos dice que se debe de considerar que se están contratando y contrayendo las deudas por adquisición de bienes, lo dejo en rojo, por obtención de uso o goce temporal, lo dejo en azul, por capitales tomados en préstamo, lo dejo en verde, con base a lo siguiente. Primero, por lo que es propiamente los dos primeros, adquisición de bienes y arrendamiento, cuando se dé el supuestos del artículo 17. Ya lo veremos en sus momentos, el momento de la acumulación como tal. Es decir, tú ya acumulaste, ya tienes una cuenta por cobrar. Y en tratándose de capitales tomados en préstamo, pasivos como tal, por préstamos directamente, cuando se esté recibiendo el dinero, sea parcial o totalmente, se esté recibiendo el capital en la empresa. Por su parte, la cancelación de deudas. Si evidentemente en materia ya analizamos la cancelación de créditos, también ahora, ¿qué sucede si cancelo como tal un pasivo? Nos dice entonces, si en caso de cancelar una operación, es decir, yo le compré un proveedor pero se canceló,
déjame pensar una devolución, no me gustó la calidad, lo que sea. Se cancelará entonces así el pasivo a proveedores. Y nos dice que para efectos del ajuste en la inflación se cancelará precisamente en su parte que le corresponda en términos que establezca reglamento. ¿Y qué nos dice el reglamento? Nos dice, oye, para efectos del cálculo de